calcar y pegar, igual tiene sus diferencias. Entonces, este es el personaje que primero pone pues como. La iglesia había reconoce la teoría de lo que viene ¿no? Escucha lo que está diciendo. El hombre creación de la iglesia estaba de acuerdo, pues, no condenado. Bueno, en síntesis, Yo he escuchado una creación evolucionista que es diferente. Es decir, Dios crea y la misma naturaleza de todo va evolucionando. Pero no se sienta. Porque incluso la a ver, no es que la iglesia apruebe, bueno, la iglesia está de acuerdo en ciertas cosas del proceso, pero bueno, vamos de una vez a lo que dice Hugo. La iglesia está con la creación evolutiva, más no con la evolución creadora, que son dos cosas diferentes. La evolución no crea, pero Dios puede crear a través de la evolución, y eso sí lo va a decir Juan Pablo, no te lo van a decir varios, que es posible, tampoco lo afirma. Pero no ven ningún problema en que Dios sea válido o haya sido aquel, por ejemplo, hablamos del Big Bang, la primera explosión, que sea Dios quien esté detrás de esa explosión y que haya configurado para que se dé. Dios está detrás de todo lo que hace. Cuando se acepta que el inicio, el que da el punto de partida es Dios. Sí. Entonces, en última, lo que me respondí que si escucha es, no es que venga del mono, sino el hombre viene de Dios, pero se asume que pudo el Señor haberse valido como un medio de la elección para crear. Se afirma científicamente que tuvo que existir una fuerza para que todo el cosmos quedara totalmente ordenado. Cuando sale la evolución no pasa de especie de una especie a otra, sino que evoluciona en su misma especie. De hecho, la primera evolución puede estar en el campo que a lo largo de esta historia nunca se ha podido reportar los científicos, la tecnología avanzada que siempre existe la evolución de los sapiens para que pase de teoría a un método científico totalmente. Se habla de la evolución total, se logra ver el impacto de la industria de la más anteriormente ahora no es un palo entonces, no hay un método como tal que pueda reconocer la teoría evolucionista como un método científico. Es el eslabón. Son teorías, no, eso igual. El eslabón perdido es el momento en el que el ser humano animal, llega a ser homínido es decir, homo sapiens. Es decir, ese momento en que aquello que identifica al ser humano, que es la racionalidad, la capacidad de abstracción, y cuando el ser humano se da cuenta de que tiene pensamiento, la ciencia no sabe qué hacer con eso, y lo llaman el eslabón perdido. No saben qué hacer con él. Es allí donde se pone, y de hecho la iglesia, los autores han puesto allí ese salto, que no saben lo que es difícil, y que es el salto que deja de, digamos, que pasa de ser animal a ser ser humano, tener una condición especial. Ese salto solamente es dado por la intervención divina. Ese salto solamente es dado por la intervención divina. Ya lo vamos a ir mirando algunos elementos que nos van a clarificar el asunto. Voy a procurar hacerlo lo más ágil posible para ver si abordamos
las suposiciones. Entonces, en el año 1862, ¿no? Ahí se da un concilio de Laconia. Entonces, en ese concilio se dice lo siguiente, porque ya estaban las afirmaciones, ya estaba, digamos, el evolucionismo, pues, iniciando. Entonces, dice, los primeros padres fueron creados inmediatamente por Dios. Estoy en la página 292. Aquí la iglesia inmediatamente condenaba. No había pues como una reflexión en torno a ellos, no sé, inmediatamente condenaba. ¿Es otro libro o qué? ¿Qué año? No, este es el mismo. 200. 292. Es que el virtual es diferente. No tiene reloj porque estamos en el capítulo 10. Ah, sí, sí. Está 124. 124. ¿Seguros? Ah, no, esperen. Aquí el libro tiene un problema. Ah, no, el del problema soy yo. Sí, El 124, del problema soy yo, 125, 126. que aquí abajo hay una, dice 292, pero la paginación del libro viene por arriba. 124, sí, 124. Entonces nos dice en ese concilio que la iglesia reacciona inmediatamente, anulando toda posibilidad de lo que hasta ese momento se había planteado como evolucionismo. En el Concilio Vaticano I también hubo una manifestación en contra del evolucionismo. Y nos dice el concilio, Dios creador del hombre, es Dios creador del hombre en alma y cuerpo. Porque la evolución decía que era, al menos que toda la parte corporal, era solamente por evolución. Entonces dice, no, Dios no es solamente creador del alma, sino también creador del cuerpo. Dios está detrás de todo esto. Dice por allá en 1871, vamos a hacer una especie, un recuento histórico de algunos que han opinado en torno a esta situación. Un señor, Mivar, que el cuerpo puede estar formado por la evolución precedente dirigida por Dios. Desde ahí nos parece, el cuerpo puede estar formado por la evolución, pero esa evolución dirigida por Dios. Más adelante hay un señor que le tocó que retractarse, era alguien de la iglesia, le tocó que retractarse porque dijo lo siguiente: el alma es creada inmediatamente por Dios y que el cuerpo humano es producto de la evolución. El alma creada por Dios, pero el cuerpo humano producto de la evolución. Y entonces ya unos añitos más tarde lo llamaron a Roma y le dijeron, miren, ¿cómo así están diciendo estas cosas? Y lo hicieron retractarse de eso. 4 años más tarde. Nos dice por acá, que ya en 1896, que el alma del hombre no puede venir por la evolución. Imposible que el alma del ser humano sea producto de la evolución. Y bueno, vienen ahí situaciones, y ya acá, en la 126, está la encíclica del Papa Pío XII, Humani Generis, donde manifiesta dice que el Papa distingue entre, y aquí hay una cuestión de lo que decía, lo que estaba diciendo Ariel hace rato, distingue entre hechos demostrados e hipótesis. Los que han hecho investigación saben que una hipótesis es sencillamente algo que, previo a toda comprobación, contrastación, se dice, que esto puede ser así, y se hace una afirmación o se hace una negación, pero eso no está comprobado, es una hipótesis. Eso ya durante todo el proceso de investigación se va a comprobar o se va a ver si ¿cómo es que es el término preciso? Sí, pero tiene un término preciso, si se comprueba, no recuerdo ahorita. Si es verdad o no lo que se había dicho inicialmente, ¿no? Pero las hipótesis son eso. Entonces dice Papa, no, hay que calificar los hechos científicos, los aceptamos, pero con las hipótesis hay que andarse suavecito, a menos hasta que sean comprobadas. Teniendo un poquito de tacto en eso. Nos dice por acá el Papa Pablo VI, dice otra afirmación. Tampoco nos parecerá aceptable la teoría del evolucionismo, estoy al final de la página 126, mientras no esté de acuerdo decididamente con la creación inmediata de todas y cada una de las almas humanas por Dios. A menos que en el evolucionismo estén de acuerdo con que el alma es creada por Dios, la iglesia no estaría de acuerdo, estaría en total desacuerdo. Pero fíjense en algo que hizo Juan Pablo II, ya más de nuestra época. Estoy en el primer párrafo, ya terminando de la página 127. El primer párrafo ya entero de la página 127.
Dice, por tanto, se puede decir que desde un punto de vista de la doctrina de la fe, no se ve dificultad en explicar el origen del hombre en cuanto al cuerpo mediante la hipótesis del evolucionismo. Repito, 127. Ahí donde está el primer inicio de párrafo como tal. Ya párrafo dice Juan Pablo II. Te voy a decir ya lo que está entre comillas. Dice, por tanto, se puede decir que desde el punto de vista de la doctrina de la fe, no se ve dificultad en explicar el origen del hombre en cuanto cuerpo, mediante la hipótesis del evolucionismo. Aún así, no está riñendo con nada de lo que anteriormente. Está diciendo sencillamente que Dios puede haber valido el evolucionismo para crear el cuerpo del ser humano. Pero el mismo dice, sin embargo, hay una pequeña diferencia. Es solo una probabilidad. No, sí. ¿Qué quiere decir acá que lo que sea abajo? Pues humano debe decir con evolución sin que sea necesario un caso de especial divina para organizarlo. Bueno, ahí hay un elemento, yo al principio me hice la pregunta, y de hecho hice mis apuntes aquí, pero más adelante van a clarificar algo, porque habla de humanizar, pero ocurre que acá adelantito nos dice lo siguiente. No puede haber cuerpo humanizado sin alma espiritual. Ahí me salté, vamos a jugar entre la página 127 y la 128. Estoy en la 128, al final del último párrafo. Dice, no puede haber un cuerpo humanizado sin alma espiritual. O sea que cuando hablamos de la humanización, estamos hablando ya del alma, y el alma es el sello de Dios. Ese sello no pudo haber sido solo de la evolución. Exacto. Entonces, para humanizar. Entonces me pregunté, bueno, ¿y a qué se refiere aquí con humanizar? Si es adquirir una alma espiritual, pues alma espiritual solamente la da Dios, es decir, el proceso de la evolución no tiene nada que ver. Ni el alma que es forma del cuerpo, ni un cuerpo que sea forma del alma. Es decir, siempre van entrelazados. Que ahí aparece la cita de la clasificación como en el numeral 13 se analiza. Sí, ya acá volviendo a la página 127. Entonces, eso, de hecho, eso lo miramos, dice. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña lo siguiente. La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. No es producida por los padres. Y que es inmortal. Aunque no profundiza mucho, solamente hace la afirmación militar, el catecismo. ¿Qué parte? Está en la mitad de la página 127. Más o menos la mitad, donde cerramos esta serie. Segundo párrafo, iniciando el segundo párrafo. Sin embargo, yo me quedé con la pregunta, la misma pregunta que me hizo Tomás, pero ahí yo puse como un cuestionamiento. No estoy de acuerdo en algo lo siguiente. Leyendo dice, el cuerpo humano puede venir por evolución. Ayúdenme a analizar esto. El cuerpo humano puede venir por evolución. Y luego dice, sin que sea necesario admitir ninguna acción especial divina para humanizarlo. Es decir, que el cuerpo humano pudo haberse dado sin intervención de Dios. O malinterpreto. ¿Qué interpretan ustedes ahí? Sin que haya intervenido Dios para humanizarlo. Entonces aquí hay una cuestión que si humanizar implica, acá humanizar implica el alma espiritual, porque un cuerpo humanizado tiene que tener alma espiritual. Entonces yo creo que aquí hay un... Pero aquel dos está cagando. Dice, el alma no puede vivir por evolución. Todas las almas son creadas inmediatamente por Dios. Entonces,
Sí, pero entonces la afirmación 1 tiene en sí una cosa allí, tiene sí, tiene, Ellos admiten que lo natural puede ser producto de la evolución. Y que O haya sea, una cosa es bueno. O sea, ahí habla del, bueno, o sea, del mono, por así decirlo. Por ejemplo, ya el mono evolucionó y llegó a hombre. no, ya he visto de otra manera, no, lo que pasa es que he visto ya, ¿Ah? ya El mira, mono llegó y se volvió humano, es lo que dicen ahí, pero no quiere decir que Dios haya puesto humano ahí. La teoría de la evolución, que cogen a aceptar en lugar hubieron evolucionado y progresado a través de los años. Pero no solamente es que hubiera salido hubieran ganado la liga que estaría generando Lo respira. sí, estarían otras especies de animales o en el camino o más avanzado porque son mucho más claro. Pero solamente se da en el entonces, de que no haya evolución, se va a aplicar la evolución que pues está en la sociedad. No, porque es que ¿Por qué las tortugas no evolucionaron? Por ejemplo, la llegada a hablar, o sea, la hipótesis que toman del hombre con respecto al mono es porque en lo que más se asemeja al hombre, mono. Que ahí arranca la teoría de la evolución. En el campo de los peces, ¿por qué no hay seres evolucionados que hayan salido de nada? Porque no existen. Solamente que la pequeña para bueno, ok, No, pero lo que sí está demostrado, y por eso la teoría, es que muchas especies sí evolucionaron, sí cambiaron por diferentes situaciones que se presentaron. ¿Ya? ¿Ah? No, esa misma especie se transforma de acuerdo a la necesidad. ¿Por qué solamente una sola especie? Bueno, ¿por qué solamente una de tantas? ¿Por qué no hay un organismo como una bacteria, un virus, un insecto que haya transformado el desarrollo? Entonces, de una u otra forma, con el hombre está la parte divina, está la creación divina. ¿Sí? No lo podemos meter dentro de ese cuerpo de que todos evolucionen con el tiempo la gente. No, porque los otros animales no tienen esa facilidad, no llegan a la evolución. Y tienen el mismo tiempo. bueno, antes de hablar, antes, por favor, la pregunta inicial que se hace, la creación solamente para la nieva y donde salimos con porque hay que iniciar de la pregunta suya. Porque hay unos negros, unos blancos, unos flacos, unos gordos. ¿De dónde salimos el resto? Con la misma evolución. necesariamente la evolución es una realidad. Climas, Sí. Recuerden el término, es la creación evolutiva más no la evolución creadora. Evolución creadora, definitivamente no. habla específicamente. En el momento de la creación se creó un nombre y una porque no saben que había que hacer que para representar una tribu, toda la representación y papá se creó Adán y se creó Manuel. Pero hay Perdón, que te detectabas ya, pues que si una leer nada, al revés, nada. pero en español. Nada. Y Eva, No volamos. y de regreso de la gente se puede preguntar por qué va a pasar un montón de contigo cuando las cosas realmente será que si le va a alguien va porque No, y la pregunta es por qué si evolucionamos. era la gracia
Bueno, ¿Por qué si evolucionamos, no evolucionamos de los monos y más bien de los pájaros? Hubiéramos sí, mutado. bueno, hay una cuestión pendiente de eso. ¿Tienes ahí el numeral de la encíclica? ¿Tienes por casualidad ahí? Ok, porque de hecho el capítulo 2 nos va a proponer lo que es la monogénesis, refiriéndose a que Dios solo creó un hombre y una mujer, o la poligénesis y creó, y la iglesia, y después dejan claro y que la interpretación de la iglesia es que Adán representa, A los hombres. sí, y Eva, exacto. Entonces, que algunos lenguajes, algunos son ropaje, lo ven como ropaje literario cuando se hace alusión a lo singular. Pero sí la iglesia reconoce que en Adán, digamos, hay una representación, al igual que en Eva, hay una representación femenina. Desarrollo etimológico de la palabra, porque lo vemos como fuera singular, pero singular. Adán, muchos hombres, y Eva, muchas mujeres. Sí, pues, lo que pasa es que hace parte de la misma literatura, y la literatura se da unas licencias muy especiales que ya luego tienen que entrar a analizar para poder no sacar del contexto en el cual fue escrito. Así lo tengo. El Adán de Génesis 1:26 dice bien, no es un individuo concreto, sino la humanidad en la que quedan englobados todos los humanos. No hay preocupación alguna en el ámbito sagrado por el hombre singular. El Adán del segundo relato creacionista sí parece ser un individuo concreto, pero no puede tomarse como una afirmación directa del narrador su creación iniciada por Dios, como tampoco la creación de Eva de la costilla del varón. Se trata, ya dijimos, de un ropaje literario para afirmar una verdad trascendente como es la entrada del pecado. Sí. Haciendo 36. No. No, el mismo libro más adelante, donde trata ya el origen del individuo, como tal, está el monogenismo y el poligenismo que les comentaba. Entonces, yendo un poquito ya, vamos a ir por encima, yo usted luego podrá, vamos a ir a lo fundamental, a lo central, de pronto los cuestionamientos que puedan haber. Es lo que dice Henry. La ciencia admite, y la iglesia no niega porque tiene ciertas evidencias, que ciertas diferencias, que el clima tiene que ver con ciertas diferencias de color de piel, incluso, bueno, fenotípicas y todo esto. Sí, exacto, que estos rasgos, sí, el clima tiene que ver con eso. Exacto, entonces por eso la variedad y las diferencias, porque el ser humano al ya desgregarse por toda la Tierra, pues según las condiciones climáticas, con el paso del tiempo se adquieren unas características que ya se transmiten genéticamente. Entonces, Eso dicen que el tiempo del hombre, como ya no anda bien limpio, a hacer el tema de ustedes. Y como ya no se agarra, ya no se participando, que ya va a llegar el momento de la evolución que ya no van a necesitar control, que no lo. Sí, igual de estar sentados aquí, entonces vamos a cambiar. Si el vacuna que tiene ya se va repartiendo el espíritu. Entonces, Por eso, pero si se pero si evoluciona, pero es que ya no tenga caso, sino que simplemente o una membrana. Los patos vienen con esa membrana. Supongo que la evolución de ellos. eso otro, lo que pasa es que en la evolución hay un elemento fundamental que es la parte de la adaptación. Y eso no cambia, esto cambia el momento. Conforme la adaptación al espacio, al medio, se adquieren las condiciones necesarias para no morir como especie. Las personas del clima frío tienden a estar más bellas. algo extraño. Mire que lo pueden hacer mucho más grande de lo normal, pero es por el mismo las quitan para el alimento. Pero miren que hay cosas a nivel externo que están haciendo que el ser humano cambie de manera como la genética cambia muy extrañamente. Imagínense, los chicos de India normalmente crecen con padres pequeños, ellos pueden medir el momento como de casa. Sí, pero en esa parte sí yo veo que es como muy,
No, pero No, Muy pero es que hay una aleatorio. cosa que, que se da por la medicina y otra cosa que es por lo natural, o sea, evoluciona naturalmente, Sí, por la pero del clima y lo que sea. porque siempre ha existido altos y bajitos. Pero entonces la cuestión sería, no sé si, digamos, el promedio de estatura haya aumentado. Entonces ahí le tendríamos que hacer el énfasis. Si con el paso del tiempo el promedio de estatura del ser humano ha aumentado, entonces ahí sí puede en la Biblia habla para que pasa que dice que el mundo tiene que haber un gigantes. Bueno, Entonces, mire, ha habido hay una variación. bueno, detrás de eso hay otras cosas que nos sacarían de aquí, que nos podrían hablar de teorías de la conspiración cuando hablamos de gigantes. Sí, porque hay muchas cosas allí que uno dice, si la Biblia lo manifestaba es porque realmente hubo, pero la ciencia lo niega. La ciencia niega toda, y hay personas por ahí que dicen, bueno, una cantidad de cosas, pero eso ya sería como harina de otro costal. Pero sí, nos llevaría a... Pero a veces cuando hablan de gigantes es literalmente. Sí, Gigantes claro. de pronto no, o sea, son personas que por estatura son un 20 centímetros, 50 y era más grande. Hablan de 5 metros, de 3 metros. Cuando escriben a Goliat, lo escriben en grande en forma. No, pero le digo, No pero a veces porque o sea, el cuerpo, la figura de él en base a otro es demasiado, o sea, pero no, ahí sí es literal. Es gigante, gigante. Se nota una diferencia. No, gente gigante. Bueno, yo no sé. Es que hablan de los titanes, ¿no? Hablan de los titanes de ya. Pero bueno, volvamos aquí. Volvamos acá. Bueno, la cuestión sí es que la iglesia, aunque en su momento desconocía, digamos, salía pues como a rechazar algunas teorías, con el tiempo empieza a ser ya más cauteloso, porque es consciente de que aquello que hoy en día se dice está como hipótesis y que no puede comprobarse, quizá más tarde de pronto se compruebe y nos toque a nosotros reacomodar algunas realidades. Entonces la iglesia empieza como suavecito con esto, y ahí donde el Papa dice, lo que es una teoría, pues es una teoría, pero hay que estar cuidadosos, porque por el hecho de que sea una teoría, una hipótesis, no podemos entrar de una vez a atacarla, porque ahí en esa hipótesis pueden haber cosas que terminen validándose, aunque otras no se validen. Sí. Situaciones allí serias que hay que aprender de todo eso. ¿Qué es ahora hablando, qué es la condición, cuál es la condición específica? Dice, ¿cuál es el sello particular del ser humano dentro de la creación? El sello particular del ser humano, en medio de todo lo creación. Bueno, pero más allá de ya, biológicamente hablando, en cuanto a sus condiciones, su capacidad, ok, sí, su capacidad exacto. Eso, aunque hay por allí quienes dicen, Engels tiene un ensayo que se llama Paso, función del trabajo en el paso del mito, del hombre al mono, del mono al hombre, algo así donde habla de que las herramientas, el uso de herramientas, no sé qué, que fueron haciendo que el ser humano fuera erguido y usar las herramientas que genera pues como esta parte racional. Engels tiene un ensayo que habla de eso, pero para la ciencia es una cuestión que no he podido comprobar con cuestiones concretas. Entonces, ese paso, ese avance del animal en cuanto sensitivo y racional al ser humano, la hominización, homo hominis es hombre, ¿no? Al convertirse en hombre y ya luego en homo sapiens, es decir, ser consciente de que tiene conocimiento, es algo que la ciencia no. Allí está el eslabón perdido. Allí está el eslabón perdido. Ellos pueden decir que hasta ese punto, y ahí la iglesia porque hasta ese punto la evolución como herramienta de Dios pudo haberse encargado de formar el cuerpo humano. Pero allí ese momento, ese salto cualitativo, está en la intervención divina, que es el que da el alma.
el espíritu, y ahí habla ya de que es el alma espiritual. Usted habla mucho de que es el alma espiritual. Eso ya hay equilibrio. Y es ahí donde la iglesia se pone. Hasta aquí llega la ciencia. Pero este salto no lo podemos comprender sin la acción de Dios. Imposible comprender ese paso del animal a homínido, a Homo sapiens, sin la intervención divina. Ahí nos plantamos de que eso es intervención meramente divina y así para no nos puede rechazar con argumento. No puede conocer la participación de Dios allí. Vemos que un mono empieza a hablar ahorita. ¿Un loro? Un mono. ¿Un mono? Ah. Sin embargo, no podemos negar, los etólogos son los que se encargan de estudiar los comportamientos de los animales, etólogos. Y muchos de ellos han estudiado, por ejemplo, especies como las hormigas, que hay una organización impresionante, incluso hablan de comunicación entre ellas. Exacto. Hace rato cuando decía Juan Carlos, dice, pero Juan Carlos, el tipo de inteligencia puede ser diferente. El tipo de comunicación puede ser diferente. No necesariamente tiene que ser articulada, como la hacemos nosotros. Exacto. Entonces, hay animales y especies que son inteligentes. Obviamente no estamos hablando de que es equiparándose al ser humano. Sí, pero manifiesta cierto sistema de comunicación. Los tipos de delincuencia como de la criminalidad por reducir cómo puede abrazar la teoría de que se puede ya luego en la tierra de la delincuencia como procedente del mismo cuando paren por la nación oriente y para el conjunto de muchos niveles para pues no se le claro con tanta diferencia para alinearse para la fuente de la verdad de la y los documentos de magisterio de iglesia como el pecado mental, que procede de un pecado verdad perdido por un solo Adán individual y moralmente y transmitido a todos los hombres con la tentación de la cada uno de ellos. Numeral 30. Aunque ahí está haciendo una, digamos, no lo está diciendo como sentencia y aprobación de la iglesia, está como manifestando, sí, aquí está el 30. Cuando eso se trata de la otra hipótesis es porque primero ya hablaron del monoteísmo de la primera. Ok. Bueno, dice, pero no se ve claro, ella entra como tal sentencia pueda compaginarse en cuanto a las fuentes de la verdad revelada en los documentos sobre el pecado. Pero el pecado original. Se considera el pecado en verdad conducido a un solo Adán. Bueno, sí, aquí está, aquí el Papa mete allí un poco dice, eso no se ve claro. Dice, no se ve claro que tal sentencia pueda compaginarse, pero no está haciendo una afirmación categórica. Pero sí, está de estudiarlo más profundo y ver qué otros documentos hablan, clarifican eso o de pronto hacen también sus posiciones. Gracias por anotarlo por aquí para indagar.
Bueno, creo que en grandes rasgos ya hemos abordado allí. Ya luego, bueno, van a decir algunos elementos para ratificar de que en la creación del alma tiene que estuvo Dios para mirar, pero básicamente es eso. La creación como proceso, ellos hablan allí, pero sí utilizan unos términos, utilizan unos términos, habla de mecanismo evolutivo, es decir, como quien está detrás de todo el proceso de la evolución. Y como es un mecanismo evolutivo, pues siempre se presenta pues a Dios, no como una cuestión que se genera de la nada, sino que siempre con la intervención divina. Esa parte del mecanismo evolutivo está en la página 131. Entonces dice, puede decirse que la psique del hombre, en efecto, es una creación de la nada. Allí donde surge algo inédito, cualitativamente distinto, mejor y mayor que lo anterior. Allí están sugiriendo algo que, por hipótesis, supera la capacidad operativa de lo ya existente. Es decir, lo que Dios imprime es mucho más grande incluso que ya lo que se venía gestando allí por evolución. Página 131, al final del último párrafo. Pero nos dice que la creación de esa alma tampoco es creada desde algo externo, es creada allí en lo interno. Ya eso está en la página 132. Nos dice en el punto 2, tampoco es una creación desde fuera. La psique intelectiva está creada desde las estructuras biológicas, brota desde dentro. Por ahí había un texto más adelante, una cita que nos dice que Dios no actúa, Dios no actúa en el caso pues en el caso dice, Dios no actúa al lado de los padres en el momento de la creación del alma, sino juntamente con ellos. No obra desde fuera, sino desde dentro de la misma acción creadora. Entonces, el alma no es que Dios la trae de su propio ser. Recuerden que había una corriente que decía que el alma del ser humano era parte de Dios. No es que Dios la saque totalmente desde fuera, sino a partir de lo que ya hay, Dios la genera. Porque decir que el alma es parte de Dios también es un error, y en su momento se cuestionó, ¿no? Teniendo en cuenta la misma realidad humana. ¿Sí? No es que lo traiga de afuera. En ese momento de ese proceso de acto creador, ahí surge, ahí Dios crea. Ahí está. Exacto, sí. Bueno, ¿qué más preguntas hay en torno a eso? ¿O aportes? En mi caso es el tema de lo mismo, y yo estoy en el proceso evolutivo, que siempre me ha cuestionado eso, las deformaciones en ciertas criaturas. Es decir, que no nacen pues como malformación, eso siempre me ha cuestionado un poco en torno a procesos de la misma naturaleza. Uno mira las condiciones de vida, inclusive pues la misma situación racional. No sé si, pues obviamente, miramos la antropología, es persona, y un tiempo que se mira más todo. Claro. Pero se mira que hay también, pero siempre tiene que utilizar el medio importante y no que habla de condiciones de personas que esperan, digamos,
formada actualmente, en la función. Y si por lo menos no, yo me estoy en eso, si Dios es perfecto, no somos una esperanza de él, porque hay unas personas en las situaciones. Sí, pero se supone que la gracia es. Él es perfecto, la cuestión de la genética. No, la creación es perfecto. Esa condición que nace es perfecto. Porque de hecho va a ser como personalidad. La cuestión lo que vaya es como la genética. Pues no sé. Por ejemplo, soy mujer que no se cuide en su embarazo. No, No, pero yo hablo en el sentido justamente de pronto no había tantas personas. Y ya de pronto de la mayor pudieron en muchas cosas. Por el tipo de deseo, de contenido, de inspiración. por eso cuando después de preguntar que es ciego, que siente cosas. Lo que pasa es que también había situaciones de salud también, porque de hecho hasta vivían menos, porque las condiciones eran mucho más adversas y quizá habrían también sus, no tanto ahorita nosotros la atribuimos a lo químico, a muchas cosas, pero en todo momento ha habido sus cositas ahí como que el ser humano también que desvían un poquito de eso, aunque bueno, puede ser un intento de responder a eso, y de pronto sin que eso se lleve a cabo o sin que eso se dé, puede ser que alguien nazca en esas condiciones y la pregunta es lo mismo que se hacían allá, bueno, si nació ciego o si nació sin un humano, tiene pecado porque lo decían que era el pecado. Eso siempre va a ser una cuestión allí, pues el debate ético, entonces en el campo pues de la ética también, ver si es pecado, si no es pecado, o incluso la misma, la misma biología entrar a definir por qué se da eso, desde la genética, de pronto qué alteraciones o qué cosas pueden alterar un poquito la realidad genética. ¿Vale? El papá, bien, la mamá bien, y bueno, por genética, ¿por qué? Pero de pronto es genética por unos cuantas generaciones antes que de alguna manera se transmitió al nuevo ser. Bueno, hay muchas cosas ahí que nosotros pues no podemos resolver, sí, pero pues que están ahí en el tintero. Ari. Era así. Un poco de reflexión que vamos ahora. Dice, ¿cómo es natural? La razón humana no puede entrar efectivamente en la autoridad de la acción, pero puede recibir satisfactoriamente las dificultades que se pueden obtener. Natural principalmente de las diferencias tan notables que se observan entre la diversa raza humana, que parecen proporcionales de la unidad de todo el ser humano. Y aquí las principales dificultades para la fabricación. Las diversas razas humanas, principalmente la caucásica, simbólica, americana, malaya, con la variedad de su color, estructura, fundamentales, las cabellos, información de cuerpo, etc. Parecen olvidar diversidad de origen racial. En todos los individuos del ser humano, aunque pertenezcan a las mismas que interpretadas, que luego son comparados con grupos el espacio recuerdo que la nación de la cultura ofrece una mujer cultural a favor de la unidad de origen y de la diversidad accidental a favor de su diversidad. De aquí algunas de las principales actividades y características morfológicas. Todos tienen la misma estructura y número de órganos, idéntica distribución de mecanismos de constitución fisiológica. Las mismas funciones orgánicas responden a la observación del individuo y de la especie, el grado de calor, de pulsaciones, duración, de vida, de liberación, de expresión, inclinaciones, instintos y sobre todo la interoperabilidad y la diversidad psicológica. Todos son seres inteligentes,
aunque muy diversificados en la educación y cultura. Hay tiene conceptos universales para la cultura, para expresar las diferentes culturas, capacidad de entender todas las culturas. Las diferencias de color, de estatura, forma de cráneo, cabellos, que se observan en las semanas son completamente accesibles. Puede tener en cuenta a veces tienen que incluir libre, modelos, utilizadas por los digamos, y pueden explicarse por causas puramente naturales, tales como la gran variedad de climas, alimentos, trabajos, costumbres, tecnologías, herencias, mediante el simple cruce de diversas razas, por ejemplo, los padres, los caballos, se pueden proteger naturalmente mayores diferencias económicas en las que tenemos un sistema que Yo quería que se resumiera esta parte de la economía en nuestra producción. Porque en este paso podemos hacer muchas ideas. Y cada quien tenemos esa libertad de decir esto, la metodología, el modo. Pero en la doctrina, muy bien. Tenemos que tener un solo crucero. Lo que se habla aquí, hablemos de los diálogos, los sacerdotes, es lo mismo que se habla en Francia, que se habla en Canadá, que se habla en cualquier parte del mundo, en cualquier estado, en cualquier nivel. Es un consejo que me lo han dado siempre los sacerdotes, pero que una vez se vaya a fuera de aquí, apréndase la doctrina. Tenemos muchas ideas de forma médica o que leído por ahí, salimos con esa trabajada, pues la gente va a decir, ese tema, ahora está de la evolución, ¿en qué queda? El hombre, no, ¿en qué queda? El hombre no va a hacer un trabajo, le da por una vez de vida, le da, queda en el así, ¿cómo queda la parte de esa parte de la evolución? Ese tema mañana nos vamos a preguntar en la... Sí, pero antes ya nos gozaba un poco de eso, mira. Sí. Como doctrina, ¿no? Sino saber qué vamos a responder. Sí, Juan Carlos, sí, pero ya lo gozamos, pero te lo repito ya de manera concreta y resumida. Mira. Antes de eso, les comento lo siguiente. La Sagrada Escritura está llena de, digamos, de situaciones que hay que interpretar primero, porque ha sido gestada en un ambiente cultural diferente. Segundo, porque acudió a diferentes maneras de expresar la realidad. Entonces, te voy a hablar de lo que son los géneros literarios. En el trozo que leyó David, se hablaba del ropaje literario, es decir, una manera particular de decir algo. Entonces, cuando hablamos de Sagrada Escritura, nos toca ver cómo interpretar esas realidades. Yendo al... No, pero antes de eso, porque hay una cuestión que tienes ahí, no tienes muy clara y que la quiero clarificar. Cuando vamos al Génesis, no podemos tomar lo de Génesis al pie de la letra. No. Al pie de la letra no. Sencillamente porque decíamos, ¿quién vio a Dios cuando estaba poniendo su proceso? No. Es fruto de una interpretación que el Espíritu, o sea, una interiorización que el Espíritu va generando en algunos autores que llegan momentos en que quieren explicar cómo se dio la creación, de dónde viene el ser humano, y esa es la manera que utilizan, así como cuando los mayores decían que si ustedes conocieron las dunas lo lleva y era una manera de control social. Entonces, los mitos de la creación, y de hecho estoy utilizando el término mito, estamos en un espacio académico, son una estructura arbitraria, sin querer decir que ocurrió así, pero una creación arbitraria para anunciar una verdad. Ahora sí nos interesa la verdad. ¿Qué es la verdad? Que el ser humano viene de Dios. O sea, el ser humano viene de Dios, y es decir, sí, exacto, eso sin discusión. Sin discusión. Pero quiero que como que comprendan la otra parte porque ahí pues no solamente torna este tema, sino que hay otros temas que también, digamos, que radican del enunciado bíblico
y que no pueden ser tomados literales, sino que hay que interpretarlos. Entonces, el ser humano viene de Dios. En esto hay que tener en cuenta una cosa, está la forma y está el fondo. Yo le puedo decir, dar una mala noticia a alguien, que es el fondo, el mensaje, lo que quiero comunicar, pero puede haber alguien que tenga tacto y que lo diga de una manera que el otro como que lo entienda, pero no tan cruda, que genere una reacción explosiva. Y puede haber otro que sea muy crudo y se lo diga directo. Ambos fueron al fondo. El fondo es el mismo, pero la forma no es la misma. La forma es la manera como, ¿no? Es el medio que se utiliza para. Entonces, el mito ha sido un medio que se ha utilizado para dar a hablar una verdad. Entonces, en ese sentido, en ese tiempo, hombres que eran muy inteligentes, pero que no tenían toda la riqueza de conocimiento y lingüística nuestra, entonces no tenían cómo elaborar grandes discursos para decir que esto se dio de esta manera o de otra. Encontraron esa forma y de hecho les funcionó, porque nosotros hoy día no podemos. Exacto, les funcionó. Bien, pues ya cuando vamos, porque todas esas cosas, ¿por qué la pregunta? Porque todas esas cosas han funcionado con la ciencia, cuando le dicen racionalidad, ¿verdad? ¿Cómo hace que, primero, quién estaba viendo a Dios en estaba haciendo eso? Ustedes pueden haber tenido una planta. Entonces, esta es la pregunta. No, no es que sea algo así, sino que es una manera de para hablar acerca de un topic concreto. La cuestión de origen del ser humano. Y distintamente para la Biblia viene de Dios. Y por eso es que se une la teoría científica, la iglesia es que tomando la verdad revelada. ¿Cuál es la verdad revelada? No que el que la verdad del mundo, la verdad revelada es que viene de Dios, porque ahora cuando habla del mono, pues decía, no tanto que viene del mono, sino que sigue viniendo de Dios. Pero Dios se ha valido lo que podemos decir hasta ahora en que la iglesia ratifica, que lo pueden decir sin temor, cuando dicen que Dios se ha valido del proceso evolutivo para formar la conformidad de la humanidad. La evolución se entiende, gracias a estas dos palabras, estas expresiones, creación evolutiva, es decir, creación mediante la evolución, pero no una evolución que sola crea. Es ahí donde no, esa parte no. Sí, claro. Dios se va a la creación para crear. De hecho, el mismo primer caso dice eso. ¿En cuánto tiempo? Dios te dio así un gusto al mundo. No va a hablar de un proceso. Y no habla de días, aunque no está hablando de días de 24 horas, está hablando de un proceso. ¿Sabes por qué? No sé todavía. Y eso, dentro de la evolución también, hay un proceso. Eso es por la primera parte. La segunda parte, que en esa, la iglesia, aunque en todo eso la iglesia se mueve a partir de lo que hay, estamos con lo que hay a veces científico, eso no se puede decir la iglesia. Con lo que hay de sujeto, invitamos por aquí, de alguna manera también tendrá cierta estabilidad en el planteamiento, y yo estoy de acuerdo contigo, que debemos tener claro qué es lo que la iglesia piensa en torno a los que tenemos que pensar. El otro elemento es que la parte del poligenismo o el monogenismo, es decir, que también se la formula uno. La cuestión sí es, y no tengo ahorita de la mano, pero en la misma Biblia, ahí donde algunos hablan de la idea central, no, la Biblia, la ignorancia bíblica implica que hay muchos puntos que hay que analizar. Está el texto que nos dice que si Caín y Abel fueron los primeros, y el fruto pues, del encuentro de Adán y Eva, ¿de dónde hace que otra persona va a matar a Caín? Ahí está, eso está claro. ¿De dónde salir? Porque querría ser excesivo ni Adán ni Eva. Ahí está, pero que como la Biblia intenta detallar al pie de la letra de los acontecimientos, y claro, no, utiliza algún elemento, no pensando que van a creer de fe. Entonces,
Si nos decimos cuál de las dos posturas es más aceptada en la iglesia, en lo que, según lo que narraba el texto y lo que puede escuchar, es más aceptado el politeísmo, donde se habla de Adán y Eva como figuras. Sin embargo, aquí está para la investigación mía, el numeral 30 de Adán Génesis y ver bueno, cómo se armoniza eso con lo que han dicho otras autoridades de la iglesia, ¿no? Entonces, cómo el magisterio se armoniza y diferentes posiciones, narratos que tienen ciertas diferencias en torno a lo que dice en concreto en este tema. Ahí habría que investigar. Habría que investigar un poquito más para poder tener como ya un elemento concreto. Es que se llena un poquito de tema, porque uno de estos procesos ya a nivel documentado con los compañeros. Ya hay gente que lo va identificando como una persona que está dentro del ingreso, que pertenece a ese proceso. Me van a haber contado a mí un loco llamando Pecada. No, que yo todavía no. No, porque es que ya hago y empiezan a ver la gente que uno. Pero entonces también lo pone una funcional que a tener casos claros de qué no debo responder. Porque si en eso me equivoco en la verdad, y en un momento dado se da la vuelta y me da la candela, pero puedo usar para allá y decir, eso no está ni en el código, ni en el. No, a usted tiene que enseñar a la cultura, porque aquí cuando lo decimos, no sé, luego digamos, no sé por qué, la interpretación de cada persona pero la iglesia tiene su doctrina, tiene una definición con él, y que no me ha Sí, en la misma que digamos que haría como respuesta a eso, voy a volverme a leer bien para tener ahí. Sí. Entonces, para tener claro lo que es la doctrina, casi todo ya todas esas preguntas en el Concilio Vaticano, en el gran iglesia. Hay momentos, Juan Carlos, que usted le toca decir, no sé, para no decir una cosa equivocada. Es decir, si usted no está seguro de esto, no sé, lo averiguaré. Porque si no quiere dar solución a todo, ¿verdad? Exacto. Sí. Que se va a tomar más todos los aspectos de concepto generalizado. Vamos a salir en otros lugares y decir un concepto diferente que no pillan lo que hay. Ok, pero sin embargo, retomo, dice Juan Carlos, y entiendo lo que quiere decir, y es así, es que aunque nosotros sepamos de sacerdotes, de diáconos, de obispos, que no sigan cultivándose en la formación permanente y que no tomen más esos tipos de problemas, se va olvidando a uno, y que después tengan el conocimiento de cambios, de conocimiento de elementos que deberíamos saber, eso no tiene por qué ser una norma, no. Lastimosamente eso se da, pero nosotros tenemos que tomarnos bien para evitar posible caer en ese sentido, hay unos elementos doctrinales
que debemos conocer. Y más ustedes, como ya se crean. La gente no va a decir es que, como decía, no te hagas una política tan porque no, la gente no le importa eso. La gente quiere saber. Y entonces la gente va a hacer la pregunta como si usted fuera el obispo o fuera usted experto en tal materia. Entonces, sí, en lo posible, es bueno tener clara la doctrina. Procurar nosotros, al menos ser de aquellos que nos esperemos por tener la doctrina clara. Eso sí, en lo que no sepamos, no te lo averigües. Ser claros en eso, porque nadie sabe. Hoy me decían los más padres, y ahí, la gente que saben de teología hoy, yo no sé si lo ganan. Yo no sé si lo ganan. Y eso me hizo una pregunta, una cosa que no conocía yo. Ay, ¿usted sabe qué es tal cosa? Ay, ya cuando usted sabe qué es tal cosa, yo jamás había escuchado el término, una cuestión ahí de derecho canónico. Yo jamás había escuchado eso. No se la saben todas, ¿no? Pero sí hay algunos elementos que son fundamentales y que más o menos uno sabe por dónde va la inquietud de la gente del pueblo. Sí es en lo posible uno tener la claridad para cuando la gente pregunte, uno puede decir, esto es así, tal. Si quiere vaya y compruebe la de la Iglesia Católica o tal documento de la Iglesia, tal, numeral tal, sería lo mejor. No, pero estamos formándonos. Y no solamente esta, formación permanente. Yo últimamente con usted también estoy estudiando. Este libro me ha gustado mucho, este libro me ha gustado mucho. Y porque me llegó tarde, porque no me lo había leído antes, la verdad, porque si no hubiéramos utilizado este como base para la clase. Me encantó este libro, es muy... Pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo en el camino. Si me toca esto en otra ocasión, yo ya sigo arranco con esto. Y ya esta es una lección que he adquirido de esto. Entonces vamos aprendiendo, tranquilos, por eso que tendremos toda la vida. Lo que no debemos hacer es decir, yo ya soy diácono, ya. Respondo cualquier preguntita que me hacen por ahí en la parroquia, ya, yo no tengo que volver a estudiar. Ese es el problema. Ese es un problema. Hay que seguir formando. Hay que seguirse formando. Digo, Hugo, ¿por qué? Hugo, porque esto es como que se asara, como que dice, no. ¿A usted me dirán? Esperen que esté el café. Bueno, esperemos el café entonces. Listo. Esperemos el Ok, café. verán. Entonces, esperemos el café. Esperemos el café. Esperemos el café. A creación, familia, sociedad, que la gente lo tuviera. Por eso les digo esto. ¿Sabes? Se van a explicar, quedan los libros, pero no quedan en material. Entonces, lo que dice el pueblo, lo que hacer, podría mucho texto. Los medios, que no van a ver, unos se habla de la creación, de hombre, de Eva, de la familia,